Y bueno amigos, como el antimadridismo no se detiene, pues nosotros tampoco tenemos por qué detenernos. Vamos a seguir aquí defendiendo en menor medida seguramente por la ampliación que puedo tener yo como creador de contenido, pero vamos a intentar seguir defendiendo al Real Madrid de todos estos absolutos mentirosos, envidiosos y llorones que son los del Palanca Fútbol Club. Así que vamos con un nuevo video. Les voy a pedir lo de siempre, que me acompañen hasta el final del mismo y sin mucho más cuento, pues damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y bueno, les voy a comentar unas cositas aquí que la verdad me han llamado la atención, espero que ustedes compartan la misma opinión que tengo yo al respecto. Quiero que escuchemos al sinvergüenza de Iván San Antonio unas declaraciones relacionadas con Carlo Ancelotti y me gustaría empezar con eso porque la verdad es que me parece asqueroso e indignante. Sin embargo, viniendo de quien viene, pues ya uno piensa un poco más que era bastante previsible caer en este escenario. Así que vamos a lo de siempre, vamos a pasarnos a la pantalla y vamos a escuchar al pedazo de sinvergüenza este hablando unas pequeñas cositas sobre Carleto Ancelotti. A ver si soy capaz de decir en un minuto todo lo que me gustaría decirte. Carleto. Es que la frase de ayer es tremenda. Es difícil para nosotros acostumbrarnos a estas nuevas reglas. ¿Qué reglas? ¿Qué? Las del VAR. Las mismas que te permitieron, después de 3 decisiones del VAR, ganarle al colista en el Bernabéu. ¿Por qué no dijiste nada entonces? ¿Por qué lo dices ahora? Pero es que no es la primera vez que te pillamos en falso. Carleto. Es que a Xavi le menospreciaste, dijiste que no te pondrías a su nivel, que tú eres un profesional, cuando dijo que la liga estaba adulterada. Es lo que hace Real Madrid Televisión cada semana. El aparato de propaganda de tu jefe, de tu amo, de tu presidente, Florentino Pérez, cada semana está diciendo alto y claro que la liga está adulterada. Carleto. ¿Esto no es rebajarse? ¿Esto es ser profesional? Mira, te diría, por lo menos, por respeto al fútbol y por respeto a ti mismo, que dejes de decir memeces. O sea, que respetes tú las opiniones de colegas, aunque no estés de acuerdo con ellas. Y sobre todo, que te respetes a ti mismo, no contradiciéndote cada semana. Mira lo ridículo de esto, y que respete las opiniones de los colegas, aunque no esté de acuerdo. Una de las cosas que más resalto de Ancelotti en eso fue que lo reventó sin faltarle al respeto. Dijo, no estoy de acuerdo, pienso que un entrenador, una persona debe ser un poco más profesional, así que pues yo básicamente me evito este rollo. No lo entiendo de verdad, pero bueno, estamos hablando de un sinvergüenza que se fue hasta la comunidad donde vivía un árbitro que tomó unas decisiones en un partido que él consideró erráticas, y fue hasta el lugar donde había nacido este árbitro para montar un acoso a la familia y encima volver de ese lugar para luego salir en el medio de comunicación al que trabaja, por cierto, asquerosísimo, tanto el gordito este como el medio de comunicación, para decir que el árbitro era madridista y que incluso él y su padre habían fundado una peña madridista. Información que poco tiempo después fue totalmente desmentida, y este tipo tuvo la suficiente cara dura para salir a decir, yo no tengo por qué pedir perdón. Es una vergüenza. Así que más o menos para que tengamos una idea del clase de personaje que estamos escuchando. Asqueroso. Este escribe unas cosas en el diario Sport que da muchísimas ganas de vomitar, de verdad. Quiero que ahora veamos este pequeño clip que la verdad es que me ha hecho muchísima gracia, que tiene que ver con el Barça y, o sea, tiene sentido porque si leen esto no tienen dinero ni para contratar a profesionales. Vean este clip. Básicamente, aquí han puesto a los jugadores del Palancas a armar unas sillas del estadio de donde juega el Barça, y es que me parece increíble de verdad. Obviamente no puedo dejarlo todo así y sin intervenirlo porque el Barça es muy estricto con ese tema. Tiene el Content ID a tope, que si reaccionas a un video de ellos pues te mandan a la mierda el video. Es que increíble. O sea, mira, pones aquí a Íñigo, creo que es Vitor Roque, este chico es Lamine Yamal, a armar las sillas del nuevo Bernabéu porque no tienen dinero para contratar profesionales. No, pero bueno, vamos a continuar con la parte seria del video, que la verdad es bastante gruesa. Porque bueno,
Hay varias cosas aquí que aquí no quería dejar pasar por alto. Quiero que escuchemos ahora al Berlesán en su programa, creo que se llama El Rondazo o algo así, no tengo ni idea, dando dos declaraciones, una sobre el gol de Modric y otra sobre Kylian Mbappé, que la verdad no tiene desperdicio ninguna de las dos. Vamos. Es verdad que es un golazo, lo que tú quieras, pero ese gol al Barça se lo anulan. Ese gol al Barça se lo anulan. Sí, ya hemos visto y demostrado, por ejemplo, el penalti que comete Cubarsí en el último partido y el que le habían pitado a Ansu Fati, no, a Lamine Yamal, son bastante similares y a uno se lo pitaron y a otro no. Entonces, ¿por qué mienten diciendo que al Barça prácticamente es que lo perjudican siempre? Es que son mentirosos compulsivos. El fuera de juego de Rüdiger es claro. Es flagrante. Si Rüdiger no está allí, el defensa no despeja el balón de la manera que lo despeja, lo deja pasar si no está allí Rüdiger. Pero es que, mira, son tan imbéciles, son tan ineptos. El nivel de capacidad para pensar y analizar cuando están tan sosegados es nulo. ¿Cómo que el defensa deja pasar el balón si detrás de ese defensor estaba Rodrigo? ¿En qué cabeza cabe eso? Y además Rodrigo estaba habilitado. Es que es asquerosamente ridículo. O sea, es que yo de verdad no lo entiendo. Y vean la jugada, no les estoy mintiendo. Son tan ineptos que no se dan cuenta que el defensa, el despeje lo hace porque Rodrigo estaba detrás de él. Y Rodrigo estaba habilitado. Es que es una cosa increíble. Por lo tanto, interviene, interfiere, condiciona, todo lo que tú quieras. Pero bueno, es igual, es un discurso que ya me cansa, es decir, porque es discutir como con los terraplanistas. Pero ellos siempre tienen la razón y la tierra es plana, pues el fútbol es blanco. Exacto, y el sol no. Es exactamente lo que todo es lo que le dijo una vez Iñaki Angulo a estos corruptos. Todo lo que han dicho que es el Barça, todo lo que ellos han dicho que fue el Madrid, perdón, es lo que es el Barça como institución. Y eso es lo que los tiene realmente jodidos. Pero bueno, yo la verdad es que no me voy a enredar muchísimo, nada más con el simple hecho de que me digas que interviene porque el defensa no hubiera despejado el balón, entonces le hubiera dado el defensa una asistencia a Rodrigo. Es que son ineptos con unas capacidades de hacer el ridículo de manera increíble. Quiero que ahora escuchemos este clip sobre el tema de Kylian Mbappé. Ojalá Mbappé fiche por el Real Madrid. ¿Sí? Ojalá Mbappé fiche por el Madrid. ¿Qué te has vuelto loco, Albert? ¿Qué estás zumbado? Ojalá Mbappé fiche por el Real Madrid. Es que yo tengo ganas de reír. A dinamitar el vestuario. Mbappé está hasta aquí de Luis Enrique, claro. Luis Enrique lo hace jugar de delantero centro porque no le gusta. Mentira, es que el hecho de que vengan a aprovecharse de esta situación de decir que Mbappé está hasta el gorro de Luis Enrique me parece una de las cosas más falsas que he escuchado en muchísimo tiempo. Mbappé, por algo Florentino dijo aquella vez aquello de ya estará arrepentido el pobre hombre y que ahora van a justificar que Mbappé se va del PSG porque Luis Enrique lo hace jugar de 9. Es que son asquerosamente lamentables. O no lo pone o lo cambia el otro día perdiendo en el minuto 60. Y esto empezó a pasar recientemente. Es que mira cómo manipulan de una manera tan absurda algo que pasó por primera vez en muchísimo tiempo y ahora es que el Mbappé está cabreado porque lo saca. ¿Cuántos partidos lo ha sacado perdiendo el partido? ¿Cuántas veces no ha sido titular? Es que la manipulación es brutal. Esta es una actitud de alguien que está absolutamente acobardado e intenta transmitir ese mensaje de somos más fuertes que no sé qué. Eso es absolutamente el discurso y la actitud de alguien que sabe que está totalmente acabado en líneas generales. No le encuentro otra explicación. Mbappé, si viene al Madrid, ¿va a jugar en la izquierda o delantero centro? En la izquierda. ¿Y se lo han prometido? Eso está más que escrito. Que si va Pero ya vaya. Vamos a ver. al Madrid, Va a su puesto natural y original, que es banda izquierda. van de izquierda. ¿Quién juega en banda izquierda? Vinicius. ¿Creéis que luego de Vinicius va a tolerar un tío con tanto ego, con tanta soberbia? ¿Creéis que Vinicius va a tolerar que Mbappé le quite el sitio? ¿Creéis que Bellingham va a tolerar, cuando están pidiendo este año el Balón de Oro para él, que Vinicius sea el niño mimado? Si esto ya pasó con Ronaldo y Benzema, eclipsó totalmente a Karim Benzema. Ojalá Se eclipsó tanto que terminaron ganando 5 Champions en 4 temporadas juntos. Es que me parece asqueroso. Y a ver, hace semanas François Gallardo, hace una semana o 15 días tal vez, François Gallardo no estaba diciendo que no había ni una posibilidad de que Mbappé fichara por el Real Madrid, porque ahora me está comentando que Mbappé tiene firmado que va a jugar en banda izquierda. Es que les digo, la manipulación es total y absoluta. Y François Gallardo lo que es un loquito, yo me arrepiento muy pocas cosas en mi vida, creo que casi nunca de nada.
Pero una de las cosas que me arrepentí hace un tiempo fue haber pensado que este tipo, el François Gallardo, este era una persona seria, lo que es un cretino, pero a niveles desorbitados y no tiene ni puta idea de lo que está hablando. Y es tan loco que tira los anzuelos así para ver si termina pescando algo. Hace unas semanas decía que no había ninguna posibilidad, que renovaría. Y que ahora sale con que va a tener firmado. Es que mira, les digo una cosa, el nerviosismo que tiene esta gente es tan horrible, que al final, bueno, lo más fácil para ellos sería decir, es que va a dinamitar el vestuario. O sea, cosa absurda, de verdad. Pero bueno, a seguir riéndonos. Y como dijo Alfredo Duro en un video que reaccioné ayer, ojalá Diosito me permita estar aquí los próximos 10 o 15 años de Mbappé en el Real Madrid, porque de verdad vamos a ver qué es lo que va a dinamitar. Cerramos este video con este clip de Diego Plaza que me ha sorprendido muchísimo, porque al final es un tipo al que considero que sabe mucho de fútbol, se expresa muy bien, además no está casándose nunca con nadie y le tengo en muy buen lugar. Además, creo que es la persona que más sabe de fútbol de todo este poco de gente, pero lo que dijo aquí es que me dejó loco. Escuchémoslo. Para Mbappé que sí está el Madrid. A nivel mundial. Y el Deportivo. No porque, creo, ojo, que a el nivel Deportivo si mundial, sube- no creo yo que haya mucha diferencia entre el United y el Real Madrid. Hombre, Diego, por favor, Diego, seamos serios. Digo Seamos serios, cómo- Diego. digo Igual, como no lo equipo. entiendes, Juan. Diego, no lo seamos entiendes, serios. no lo entiendes. La Diego. repercusión Y encima sale el Carles Fite a decir que no lo entendemos. que Como club. tiene La el United a repercusión. nivel de Asia, de tal, Exacto, de América. a eso me Pero refiero, no lo no entienden. deportivo, No lo entienden evidentemente. porque ellos se ¿Cuántas creen Copas de que Europa todo han gira alrededor ganado, del por Real favor? Madrid. No lo entienden, no entienden lo que genera un club, impacto económico. Pirado. Bueno, yo creo que todos somos Juanma Rodríguez, definitivamente. Es que, a ver, yo entiendo que el United es un club histórico, pero te voy a poner un ejemplo muy simple, el que Asia, que América. Creo que el United es bastante conocido, bastante famoso a nivel mundial, pero que no está alejado del Real Madrid. Es una mentira como un libro. Es más, te puedo decir que, por ejemplo, en este lado de Latinoamérica, yo tengo amigos que son del Milan, mi cuñado es del Milan, tengo amigos tengo un familiar que es del Bayern Múnich y tengo algún conocido que es del Liverpool, varios, creo que tengo varios del Liverpool. Y más ahora que está Luis Díaz ahí en representación de Colombia en la Premier League, mucha gente está haciendo del Liverpool, pero el Manchester United, que tiene la misma repercusión que el Real Madrid, debo tener por ahí 50 personas conocidos que son del Real Madrid y de verdad no conozco a nadie que sea del Manchester United. Quiere decir esto que por lo menos en este país o en esta ciudad o en esta localidad o en este barrio hay muy pocas personas que puedan decir libremente que son del Manchester United, a diferencia del Real Madrid. Pero bueno, es parte de ser el club más grande también el hecho de que quieran minimizar absolutamente todo. Y repito, no me parece un mal tipo, me parece que tal vez está un poco desinformado en ese aspecto. Repito, el United es un equipo grandísimo, histórico, conocido en muchas partes del mundo y respetado, admirado, pero con ponerlo un escalón siquiera por debajo del Real Madrid, ya me parece ilógico. Debe estar por 3 o 4 escalones por encima del Real Madrid. En el escalón que está debajo del Real Madrid, seguramente están equipos como el Bayern, el Milan y el mismísimo Liverpool. Pero bueno, cada quien da su opinión, aquí sencillamente lo comentamos. Déjame saber tu opinión en los comentarios y lo de siempre, like, suscripción. Gracias por acompañarme a La Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.